todos. Hoy vamos a comenzar con la creación de podcasts. Esto es archivos de audio en los cuales desarrollaremos paulatinamente los temas del curso mientras persista esta cuarentena obligatoria con suspensión de clases. El tema de hoy va a ser el de la revolución industrial, un tema que ya hemos estado trabajando a través de la plataforma CREA, a través de distintas actividades que se han planteado en la misma. Hoy, particularmente, vamos a sintetizar toda la información, todos los materiales que hemos estado enviando para estar en contacto permanente. Entonces, vamos a aprender el significado de la revolución industrial, conocer cómo era la sociedad preindustrial, entender dónde se inició este proceso de industrialización, conocer también por dónde se extendió la revolución industrial, saber cómo fue la segunda fase, comprender las consecuencias económicas y sociales de este fenómeno durante el siglo XIX, conocer las formas de vida en la ciudad industrial y conocer las condiciones de vida del trabajador, del obrero, del proletariado. Para transitar este camino, comenzaremos sintéticamente con una breve definición del fenómeno y posteriormente iremos ampliando información, ideas y conceptos sobre el mismo. Se denomina entonces revolución industrial al proceso iniciado en el siglo XVIII en Inglaterra, por el cual la humanidad pasó de una forma de vida tradicional basada específicamente en la agricultura y la ganadería y la producción artesanal a otra forma de vida fundamentada sobre todo en la producción industrial y en la mecanización, en la aparición de las máquinas. Todo esto propició un acelerado proceso de urbanización, esto es, del crecimiento de las ciudades. Este proceso de urbanización alteró profundamente las estructuras económicas, sociales y mentales de los hombres en general. La revolución industrial fue relativamente rápida. Se produjo prácticamente en tan solo una centuria, pero tiene tal importancia que es equiparada a la revolución neolítica, en aquella revolución que estudiamos en la prehistoria, en la cual el hombre descubre la agricultura y la domesticación de animales. Sin embargo, el proceso de industrialización no fue simultáneo en todas partes, ni tuvo las mismas características en todos los lugares. Podemos mirar el mundo actual y ahí vamos a ver que todavía siguen zonas del planeta poco industrializadas. Paralelamente, las zonas que hoy son poco industrializadas coinciden normalmente con las zonas más pobres de nuestro planeta. La sociedad anterior a la revolución industrial, o sea, la sociedad preindustrial, antes de que el proceso de industrialización se iniciase, los hombres producían y vivían de manera muy parecida a cómo lo habían hecho sus antepasados. Si miramos nuestro mundo actual, podemos observar vastas áreas en el mundo con economías y formas de vida que tienen todavía un carácter preindustrial. La sociedad anterior
a la revolución industrial, tenía una población que crecía lentamente, una alta tasa de mortalidad que también era compensada por la alta natalidad que existía. La base de la economía era agraria. La principal fuente de riqueza provenía de la agricultura y de la ganadería. La industria tenía poca importancia y esta era sobre todo de carácter artesanal. Los excedentes de alimentos eran escasos y para que sobreviniera una hambruna tan solo era necesario una mala cosecha. Los intercambios comerciales eran limitados, predominando los realizados sobre todo por barco y en grandes distancias. Las comunicaciones terrestres eran malas y escasas. Los medios de transporte eran lentos y primitivos. Los virus, que es un tema tan actual, se transmitían a la velocidad de un caballo, que era el medio de transporte predominante. El desarrollo urbano, el desarrollo de la ciudad era escaso. Sobre todo predominaba el hábitat rural y las ciudades grandes y medias eran poco numerosas. Los hombres de los siglos XVI, XVII y XVIII vivían básicamente de la agricultura. Esta era completada por la ganadería. La llamada revolución industrial presenta múltiples fenómenos, como el incremento demográfico, la tecnificación de la agricultura, los cambios en el sistema de producción, la transformación profunda de la sociedad, dentro de ello el nacimiento de la clase obrera y la aparición de cierto empresariado dinámico. Las naciones, a partir de entonces, de incorporarse a este proceso de industrialización, serán clasificadas en grandes potencias industrializadas o en países dependientes de esas grandes potencias. Proceso de cambio constante, dice Antonio Fernández, en el que intervienen técnicas, estas son máquinas, ciencia, capitales y transformaciones sociales. Por lo tanto, ahí se nos está dando la primera definición del fenómeno. Es un proceso de cambio constante. Se inicia a mediados del siglo XVIII en Inglaterra y se difunde posteriormente a otras naciones europeas. Se pasa del viejo mundo rural al de las ciudades industriales. Se pasa del viejo trabajo artesanal y manual a la máquina. Se pasa del taller a la fábrica. En las concentraciones urbanas industriales aparecerá el proletariado, es decir, la masa de obreros que trabajan con las máquinas que no son suyas, que no les pertenecen. La esencia de la sociedad industrial es que evoluciona de modo continuo. Cada cambio suscita la necesidad de otro. Es un proceso dinámico. Thomas Carlyle, en Sign of the Times, signo de los tiempos, describe a esta época como la edad mecánica. Si se nos pidiera que caracterizáramos con una sola palabra esta edad, que es la nuestra, estaríamos tentados de definirla no como la edad heroica, religiosa o filosófica o moral, sino sobre todo como la edad mecánica. Nuestra época es la de la máquina en toda la amplitud del término. Nada se hace directamente a mano. Todo se hace reguladamente y según un plan prefijado. De todas partes se ha arrojado al artesano viviente para dejar lugar a un obrero sin alma, pero más veloz. Esas son las reflexiones de Thomas Carlyle en su artículo Sign of the Time, en el cual justamente
lo que hace es analizar la época en la que ha vivido. Otro fenómeno que es paralelo a la revolución industrial es la expansión de la población. Paralelamente al despegue industrial, son dos fenómenos vinculados entre sí. Vamos a ver el aumento demográfico, específicamente en Europa, en Inglaterra y en Alemania. Hacia el año 1700, la población de Europa era de 100 millones de habitantes. 100 años más tarde, en 1800, Europa tenía un total de 187 millones de habitantes. 100 años después, en 1900, Europa concentraba una población de 400 millones de habitantes. Si vemos el mismo periodo de tiempo, Inglaterra va a pasar de 9 millones en 1700 a 16 millones y medio en 1800 a 41 millones y medio en 1900. Si lo vemos para Alemania, va a pasar de 23 millones de habitantes en 1800 a 56 millones de habitantes en el año 1900. Es decir, los datos nos ilustran sobre un pronunciado crecimiento demográfico de la población europea, acompañado por una revolución significativa de las tasas de mortalidad en Inglaterra y Francia, según los estudios de Guillaume y Poisson. Favorecido este crecimiento demográfico por los avances en la higiene, la utilización del jabón, sobre todo el uso del cloro en las aguas y la incorporación del alcantarillado. Con esas novedades, con esas incorporaciones, se disminuye la tasa de mortalidad. Fue llamada por algunos este fenómeno la explosión blanca por muchos demógrafos, ya que la revolución industrial estará ligada a la expansión colonial, revolución del transporte y las comunicaciones y a la llamada sociedad de masas. A pesar de los avances señalados que favorecieron la disminución de la mortalidad, el crecimiento de la natalidad, persisten algunos flagelos poderosos como una gran mortalidad infantil, hambrunas, y ahí podemos citar el ejemplo de Irlanda entre los años 1846 y 1848, que se enfrenta a una hambruna terrible que va a diezmar su población. Epidemias, como por ejemplo el cólera, que deja un saldo de más de 10.000 muertos en la ciudad de Hamburgo en 1892. Es decir, los fenómenos de enfermedades, de epidemias, de virus, no son novedosos, sino que han transitado a lo largo de la historia de la humanidad. La guerra en Europa, específicamente la guerra franco-prusiana, también dejó muchos muertos, aumentando la cantidad de la tasa de mortalidad. Se va a dar la movilización y la migración intercontinental de personas que gracias a la revolución del transporte pueden viajar de un lado al otro. Inglaterra, Italia y Alemania encabezan la lista de países emisores de personas, es decir, de países de las cuales las personas se van, sumando entre los tres países anteriormente citados un total de 32 millones de inmigrantes que van preferentemente hacia Estados Unidos como país receptor. Mencionamos entonces el anterior punto: crecimiento demográfico, las altas tasas de natalidad, la baja de la mortalidad y el fenómeno que conlleva la expulsión de la gente de las ciudades industriales hacia otros lugares, la emigración. La agricultura va a ser un fenómeno a analizar porque algunos la caracterizan en este periodo justamente como la revolución agraria, porque
porque grandes cambios que se producen dentro del sector agrícola van a trasladarse hacia los nacientes sectores industriales. Para Antonio Fernández, la revolución industrial fue precedida por una revolución agrícola, ya que la agricultura respondió al aumento de población con más producción. Y esto es importante entenderlo. Si no se transforma la agricultura, no se produce excedente. Si no está el excedente de producción, no se pueden alimentar las nuevas bocas. Por lo tanto, lo que permite el aumento de la población va a ser justamente el que exista alimentos para esa población. El sistema de rotación de cultivos llamado sistema Norfolk lo que pretende es justamente rotar los cultivos en un sistema cuatrienal. En una parcela de tierra en un momento se planta cebada, en otro momento forraje para el ganado, lo que le va a aportar más nitrógeno a la tierra, en otro momento cereales y en otro momento nabos, ¿sí? Eso va a permitir esa rotación de cultivos y la tierra no se agote y por lo tanto no va a ser necesario el barbecho. Más tierra cultivable, más producción va a permitir justamente el crecimiento de la tasa de población. Bueno, el aumento de la producción, en este caso de cereales, permitió el abastecimiento de las grandes ciudades. El excedente alimentario favoreció al desarrollo industrial. En este sentido, el mercado británico se amplió, primeramente gracias a la revolución agrícola y luego gracias a la revolución industrial. No existe producción industrial sin capitales, y los mismos procedieron fundamentalmente del campo. A su vez, la agricultura aportaba impuestos al Estado y este alivianó la presión fiscal sobre los centros fabriles, aportando de esta manera un impulso invisible a la industrialización británica. Finalmente, la renovación de las técnicas del trabajo agrícola con arados y trilladoras expulsó a los campesinos hacia las ciudades industriales, en donde serán la mano de obra, el proletariado de los nacientes urbes, de las nacientes ciudades industriales. Vamos a detallar ahora las industrias que fueron surgiendo, entre ellas la vinculada al algodón. El algodón, como materia prima fundamental, va a desplazar a la lana en las industrias textiles. Es una materia prima barata y abundante, principalmente proviene de Egipto y de la India. La incorporación de máquinas de hilado, como la Jenny de Hargreaves y la Mule de Crompton, van a revolucionar el trabajo con el algodón. A mediados del siglo XVIII, Hargreaves, un carpintero y tejedor, inventó un torno movido a mano que permitía la hilatura de 8 hilos a un mismo tiempo. Arkwright sustituyó el torno por una máquina giratoria movida con el agua. Esta fue la famosa water frame, con 2 rodillos. Finalmente, otro tejedor, Crompton, aporta un hilo más fuerte. Y la suma de la experiencia de los inventos de cada uno de ellos revolucionará justamente la industria textil. Gran Bretaña importaba algodón de otros lados, lo cual va a provocar la concentración del algodón, sobre todo en la zona de la Baja Escocia y en el Lancashire, con el fin de abaratar el costo del transporte, sobre todo. Manchester se transformó en la capital de la nueva industria. Londres primero y después Liverpool fueron los principales puertos de exportación de estas manufacturas inglesas. Por lo tanto, las ciudades principales, las regiones principales en esta primera fase de la revolución industrial va a ser la Baja Escocia, Lancashire, Manchester, Londres y Liverpool. Bueno, características: materia prima abundante y barata,
concentración de la producción en una región reducida, el perfeccionamiento de la maquinaria, la utilización del trabajo femenino y también del trabajo de los niños, se favorece el comercio y el mercado. Inglaterra compra trigo y vende tejidos. Transporta esclavos y tejidos a América y regresan de América con algodón. Ese va a ser el circuito comercial al inicio. Crecimiento continuo. En el 1800 la industria del algodón daba trabajo a unas 100.000 personas en las fábricas de hilados y a 250.000 personas en las fábricas de tejidos. Otro punto aparte es el de los metales, que será justamente otro gran sector de crecimiento vinculado justamente al carbón y al hierro. Con el hierro se construirán vías férreas, máquinas, van a ser la industria siderúrgica, que se va a constituir en un motor de crecimiento. El carbón va a ser el combustible barato, abundante, tiene una gran potencia calorífica y produce justamente que los centros industriales se establezcan cercanos a las minas de carbón. La máquina de vapor, iniciada por James Watt, dispara la utilización del hierro fundido, también la utilización del ferrocarril. Van a existir avances en el tratamiento del hierro. Hornos de soplo caliente, los hornos de Nielsen y el convertidor de Bessemer, que insuflaba en el hierro fundido aire justamente para obtener acero más flexible. En 1825 circuló entre Stockton y Darlington, una distancia de 13 kilómetros, el primer tren minero, y en 1830 el primer tren de pasajeros va a circular entre Manchester y Liverpool. Esto impulsó a pasos agigantados la red ferroviaria en Inglaterra, que luego se exportará a Francia, Bélgica, Alemania y España. Los beneficios económicos del algodón y la agricultura se van a invertir entonces en la construcción de las vías férreas. En la segunda mitad del siglo XIX, la producción siderúrgica inglesa desbordaba su capacidad de consumo, razón por la cual se va a exportar a Estados Unidos, a la India, a Europa, etc. Inglaterra se va a convertir entonces, gracias a esta serie de transformaciones, en la primer potencia mundial hasta 1914, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Tiene recursos, tiene población, esa población va a señalar un aumento en la demanda de productos, esa población va a permitir que exista un flujo continuo de mano de obra, tiene materias primas, tiene lana, tiene hierro, tiene carbón y posee excedente agrícola. Aparte de esto, todas las innovaciones técnicas serán patentadas, por lo cual los derechos producto de esas patentes recaerán en Inglaterra y en los inventores, sin duda. Va a aparecer un aparato financiero potente, se va a dar carta libre al crédito público a través del Banco de Inglaterra, también va a existir la financiación privada mediante créditos privados, y Londres se va a transformar no solo en la capital industrial del mundo durante el siglo XIX, sino también en la capital financiera del mundo. Con excepción de Portugal, España, Italia y Dinamarca, y sobre todo del este europeo, el modelo industrial se convertirá en una meta urgente de los países. Cuando se cierra el primer periodo de la Revolución Industrial, hacia 1860, 1870,
Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos han construido su predominio en el mundo. Y ahí arrancaríamos en la segunda fase justamente. Aparece la sociedad de clases, aparecen nuevos grupos sociales. Y esta es una parte muy importante que después vamos a dedicar a estudiar más en profundidad. Aparecen los empresarios, los banqueros, quienes serán innovadores e impulsores de esta industrialización y de la financiación de la misma. Pero también aparece la mano de obra, una mano de obra barata que será la protagonizada por los obreros que trabajan en las fábricas. Esos obreros son el proletariado, esa masa de trabajadores que simplemente va a trabajar largas jornadas para poder tener una comida diaria. Se transforma entonces la vieja sociedad estamental preindustrial, esa sociedad en la cual uno pertenecía a un orden de la sociedad únicamente por haber nacido dentro de ese orden. Aparece entonces la sociedad de clases. La sociedad industrial va a ser el equivalente a la sociedad de clases. Grupos abiertos, determinados por la fortuna y no por el nacimiento. Y ahí veremos clases altas, clases medias y clases bajas. Las clases altas serán los propietarios de las fábricas, serán los propietarios de las tierras. Las clases medias serán constituidas por aquel viejo artesanado que todavía persiste, y las clases bajas por la masa de obreros que estará justamente trabajando en las nacientes fábricas, el proletariado. Se va a dar justamente la separación entre capital y trabajo. Capital va a estar asociado al dueño de la fábrica, quien posee dinero, quien es el propietario de los medios de producción. También será quien va a reducir al mínimo el costo de la mano de obra del obrero. El trabajo va a ser aportado por el proletariado, quien va a vender lo único que tiene para vender, que es su fuerza de trabajo. Federico Engels, en su texto La situación de la clase obrera en Inglaterra, plantea una denuncia y una visualización de las condiciones de vida de los obreros. Y ahí nos dice que las casas de los obreros están ruinosas, sucias e inhabitables. Y en las proximidades del río y de las partes bajas del valle encontré muchas con la planta inferior excavada a medias en la vertiente del monte, enteramente inhabitables. Un comité elegido por una asamblea de ciudadanos para visitar la ciudad informaba el 15 de agosto de 1844 lo siguiente: es notorio que en Huddersfield calles enteras y muchos callejones y corrales no están empedrados ni provistos de cloacas y otros desagües, que desechos, inmundicias y basuras de toda clase yacen amontonados en putrefacción y fermentación, y que casi en todas partes se acumulan charcos de agua estancada, que en consecuencia las viviendas adyacentes son necesariamente malas y sucias, de modo que en tales lugares se producen enfermedades y resulta amenazada la salud de toda la ciudad. Estas son las advertencias que toma el texto de Engels sobre la situación, sobre las condiciones de vida de los obreros, sobre la condición de hacinamiento que le tocará vivir al obrero durante el siglo XIX en las ciudades industrializadas. Aunque Engels, en la obra que ya hemos citado, denuncia la situación de la clase trabajadora de Inglaterra en el año 1848, nos habla del empobrecimiento de los obreros y de la acumulación de beneficios de los empresarios. Los aspectos sociales de la revolución industrial no fueron debidamente estudiados ni debatidos hasta el siglo XX.
Entonces, ahí van a aparecer varias visiones por parte de los historiadores sobre el fenómeno de los obreros, sobre la situación de vida de los mismos. Veamos algunos indicadores para dilucidar si efectivamente mejoró o empeoró con la industrialización el nivel de vida obrero. Ha de prestarse atención a una serie de indicadores básicos. Primero la alimentación, luego la vivienda, la salud y el trabajo de los niños. En cuanto a la alimentación, más de la mitad de los gastos de la familia obrera se invertían en comida. La mayor parte se destinaba al pan. Con la industrialización disminuyó el consumo de pan y apareció como artículo sustitutorio la patata, la papa. Hoy se considera positivo que esta diversificación en la alimentación haya existido, pero en aquel momento se consideró una señal de empobrecimiento. El consumo de carne aumenta lentamente, pero todos los estudios indican que mientras abundaba en las mesas de aquellas clases pudientes, no aparecía casi nunca en las casas de los humildes. Lo que sí aumentó mucho fue el consumo de la cerveza. Se trata de una manera, el consumo del alcohol, de la cerveza, de compensar el sudor en los trabajos más pesados, trabajos de minería y de descarga. La vivienda. Sobre la vivienda se han realizado estudios, incluso en plena industrialización, como el texto que hemos citado anteriormente. Se van a producir dos fenómenos negativos, como ya hemos señalado. El hacinamiento, esto es varias personas o varias familias viviendo justamente en una sola vivienda, y el envejecimiento de la vivienda y el deterioro de forma irreversible de la misma, lo cual va a generar condiciones insalubres para los obreros. Se van a formar así una serie de barrios que serán insalubres, donde no solo la vivienda era pobre, sino que carecía prácticamente de todos los servicios. El historiador Thompson ha destacado que las condiciones infrahumanas se dieron sobre todo en barrios de inmigración irlandesa, en donde había aglomeraciones industriales: Liverpool, Manchester, Leeds y Bradford. La salud. Punto. La salud, que es un tema de actualidad, las enfermedades, que son un tema muy actual en esta coyuntura que estamos enfrentando en el mundo contra el coronavirus. Tenemos que entender que la humanidad siempre se ha enfrentado a pestes, se ha enfrentado a virus, se ha enfrentado a bacterias que han sido mortales. En el siglo XIX, la tisis era una de las enfermedades más difundidas, una enfermedad relacionada con condiciones de pobreza, de hacinamiento, que tenía, se calcula, un 20% de mortalidad total. Otro fenómeno terrible también es el de la mortalidad infantil. En Manchester, la mitad de los niños de familia humilde morían antes de cumplir 5 años. Los inventos notables que ayudaron a esta transformación industrial fueron la máquina de vapor de Watt, la lanzadera volante de John Kay, que va a revolucionar el sector textil, la locomotora de Stephenson y sobre todo el barco a vapor de Fulton, que permitió las grandes migraciones industrial. Si bien Inglaterra fue el país donde se inició la industrialización, a lo largo del siglo XIX hubo otros estados que fueron incorporándose a este proceso. Algunos de ellos lo hicieron tempranamente. Es el caso de los denominados First Comers, es decir, los primeros en llegar. Destacaron sobre estos Francia, Bélgica y Alemania. Francia contaba con abundantes recursos mineros de carbón y hierro, así también como
tenía abundantes capitales para invertir en industria. Bélgica, al igual que Francia, era rica en minas, poseía una buena red de comunicaciones. Parte de esa red era la red de comunicación fluvial. Alemania se industrializó tempranamente, mucho antes de su unificación. Destacó Prusia, que creó un mercado común llamado Zollverein. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, nuevas potencias se incorporaron a la industrialización, entre ellas Estados Unidos, Japón y la zona norte de Italia. Rusia recién lo hizo a finales del siglo XIX, pero sobre todo a partir de la revolución bolchevique en el año 1917 del siglo XX. La segunda fase de la revolución industrial, tras la primera fase de industrialización iniciada en Inglaterra, a la que hemos visto se sumaron otros países europeos, a partir de 1875 el proceso se intensifica, lo que ha llevado a los historiadores a hablar de una segunda etapa o de una segunda fase o de una segunda revolución industrial. Esta etapa durará hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Son muchos los rasgos que caracterizan a esta segunda etapa. Se emplean nuevas fuentes de energía que van a sustituir al vapor. Se va a utilizar el petróleo, que va a ser una fuente principal para los automóviles. Se va a utilizar la electricidad. La industria textil va a ser desbancada por otras industrias, ya no va a ser la principal industria la textil, sino que van a surgir la industria química y la alimentaria. El ferrocarril, por otro lado, siguió estimulando a la industria. La organización del trabajo en la fábrica cambió, surgiendo la producción en cadena, a esto le vamos a llamar Fordismo, y la máxima especialización en las funciones. Van a surgir también enormes corporaciones empresariales y las relaciones económicas se van a internacionalizar entre los países. Tras la primera fase, a partir de 1875, el proceso de industrialización entró en una nueva etapa que duraría justamente hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Es lo que llaman la Segunda Revolución Industrial. Durante esta etapa se consolidaron nuevas potencias industriales. Inglaterra, aunque siguió en la vanguardia del desarrollo, fue desbancada en el liderazgo que hasta entonces había mantenido. Las economías emergentes y ascendentes de Alemania, Estados Unidos y Japón se van a desarrollar con gran vitalidad. Algunas de las características van a ser justamente las que hemos mencionado: el empleo de nuevas fuentes de energía que se unieron a las ya utilizadas durante la primera fase. El vapor se siguió utilizando, pero cada vez más el petróleo y la electricidad. El desarrollo del motor de explosión aplicado a los autos, el vapor se siguió utilizando, pero cada vez más se utilizarán el petróleo y la electricidad. El desarrollo del motor de explosión aplicado a los autos va a desarrollar justamente la industria petrolera, que se concentró en grandes empresas. La electricidad permitió la mejora de la iluminación doméstica, de la iluminación de las ciudades, así también como el nacimiento de las telecomunicaciones, es decir, de las comunicaciones a distancias, siendo el teléfono y el telégrafo íconos de esta etapa de la revolución. El desarrollo de nuevos sectores productivos. Dentro de estos va a destacar el sector de la química, gracias al cual se obtuvieron productos como el caucho, los colorantes sintéticos, los explosivos, las fibras artificiales como el nylon. Otro relevante sector puntero fue el sector de la alimentación. Aparecerán latas de conserva, frigoríficos industriales. El sector siderúrgico siguió conservando su importancia.
El ferrocarril demandaba gran cantidad de componentes industriales. El convertidor Bessemer permitió la elaboración de acero de alta calidad. La industria de armamentos también va a crecer significativamente gracias al hierro y al acero. El proceso de trabajo se va a organizar de manera científica gracias a las innovaciones del Taylorismo y del Fordismo. Taylor organizó científicamente el trabajo con objeto de optimizar todos los rendimientos. Los productos se estandarizaron y se separó claramente el trabajo intelectual del trabajo manual. Henry Ford fue creador de la cadena de montaje. Lo aplicó a sus fábricas de automóviles, consiguiendo fabricar masivamente coches que llegaron a un amplio segmento de la sociedad. El capitalismo tuvo importantes transformaciones. Las empresas familiares de la primera fase de la industrialización se dieron el paso a las grandes empresas originadas mediante la fusión. La banca jugó un papel decisivo en la financiación, mientras que en la bolsa de valores se invertía y se negociaban las acciones de las sociedades anónimas. La concentración empresarial tendió al monopolio, es decir, al intento de eliminar la competencia por parte de las empresas. La economía se globalizó, se internacionalizó. La necesidad de materias primas hizo que los países buscaran apoderarse de territorios con objeto de conseguirlas lo más baratas posibles, dando lugar al fenómeno del imperialismo, tema que trataremos en profundidad en próximos audios. Por otro lado, en su deseo de vender los productos manufacturados, entraron en competencias con otras potencias, originando tensiones políticas y militares que van a desembocar en el choque de la Primera Guerra Mundial, tema que también abordaremos en profundidad en futuros audios. ¿Qué consecuencias trajo la revolución industrial? Vamos a arrancar por las consecuencias económicas. La industrialización va a seguir ritmos y pautas distintas según los distintos estados en la cual se desarrolle, pero llevó implícitas consecuencias que afectaron a todos en general. La sociedad agraria fue sustituida por una de carácter industrial. Industria y servicios concentraron la mayor parte de la población activa, concentrada en ciudades, en lugar de estar en el campo. La producción tanto industrial como agrícola se incrementó, eliminando las hambrunas y multiplicando el consumo. La población creció a un ritmo desconocido hasta entonces y fue objeto de una gran movilidad, dando lugar justamente a grandes migraciones. El capitalismo sufrió notables cambios, tendiendo hacia la concentración empresarial. La banca y la bolsa adquirieron cada vez más protagonismo, dando lugar al nacimiento del capitalismo financiero. La economía va a adquirir cada vez más un carácter global, internacional. Dentro de las consecuencias sociales que vamos a desarrollar, tenemos que señalar que la revolución industrial intensificó la transición de la sociedad estamental de aquella vieja sociedad de la época moderna a la sociedad de clases. La nueva sociedad capitalista contemplaba la igualdad de los hombres ante la ley, frente a las desigualdades jurídicas que existía en la vieja sociedad estamental, pero albergaba otro tipo de diferencias, las diferencias económicas. Frente a los burgueses, propietarios de todos los medios de producción y poseedores de la riqueza, se alzaba toda una masa de obreros, proletarios, que percibían míseros salarios a cambio de vender únicamente aquello que tenían, que era su fuerza de trabajo. Con el tiempo, los obreros se organizaron en sindicatos y partidos políticos para luchar justamente contra los abusos que sufrían.
Estos eran largas jornadas de trabajo, pésimas condiciones y muy baja remuneración. Así surgía el movimiento obrero, con un marcado carácter urbano, pues el campesinado estaba aún arraigado en las tradiciones y siguió anclado en gran medida a las formas de vida del pasado. El fenómeno de la industrialización, junto con las revoluciones políticas que se desarrollaron desde el último tercio del siglo XVIII, específicamente la revolución en Estados Unidos, la revolución francesa, ¿sí?, van a destruir esa sociedad estamental rígida. De sus cenizas surgió la sociedad capitalista de clase. Las antiguas clases dominantes, la aristocracia y el clero, se dieron paso a un nuevo grupo dominante, la burguesía, dueña de las fábricas, dueña de los bancos, con gran capacidad de iniciativa e inversión. Se superpuso a un creciente número de obreros industriales a los que sometió a la explotación laboral. Buena parte de la antigua aristocracia se fusionó con la burguesía y se dedicó específicamente a los negocios. El campesinado siguió constituyendo en el siglo XIX una importante masa de trabajadores, sobre todo en aquellos donde la industrialización fue más débil y tardía. Su nivel de vida no mejoró con respecto al de sus antepasados y muchos de ellos se vieron obligados, como ya hemos señalado anteriormente, a emigrar a las ciudades. La burguesía existía desde la Edad Media. Designaba al grupo de personas que vivían en las ciudades, dedicados fundamentalmente al comercio. Durante los siglos XVII y XVIII, el comercio transatlántico le permitió acumular gran cantidad de riqueza, gran cantidad de capital. Fue esa riqueza la que permitió a la burguesía invertir en negocios industriales de una manera creciente, rompiendo con ello el poder de los gremios artesanales que controlaban esa actividad. Los burgueses eran dueños de las fábricas, de la maquinaria, de las materias primas y de los productos manufacturados, del capital y de una importante parte de las tierras agrícolas y de los inmuebles de la ciudad. Gozaban de una posición acomodada. Su forma de vida contrastaba profundamente con la de los obreros, especialmente la de la alta burguesía, que fue acaparando cada vez más poder económico, poder político y poder social. La llamada pequeña burguesía, tenderos, pequeños empresarios y funcionarios, subsistió muchas veces a duras penas y en ocasiones se alió al proletariado en sus reivindicaciones. Un ejemplo claro es la Revolución de 1848. El proletariado. La palabra proletariado deriva de prole, es decir, familia, descendencia. Es otra forma de designar fundamentalmente a los obreros industriales que vivían hacinados en las ciudades. Su número fue incrementándose, fue creciendo a medida que el proceso de industrialización eliminaba la agricultura como elemento esencial de la supervivencia y de la riqueza. En los inicios de la revolución industrial, las condiciones de vida de los obreros fueron muy difíciles, sometidos a grandes jornadas de trabajo en las fábricas, sin condiciones de higiene y de seguridad, percibiendo bajos salarios, carecían de todo derecho laboral, carecían de seguros, carecían de jubilación, carecían de paro. Constantemente estaban expuestos a caer en la mendicidad. Vivían hacinados en barrios miserables e insalubres que se formaban junto a las fábricas y junto a las minas. Fueron discriminados salarialmente por razón de sexo y edad, siendo las mujeres y los niños peor remunerados que los hombres. A lo largo del siglo XIX fueron organizándose en sindicatos y en partidos políticos, toman conciencia de su situación
y logran mejorar paulatinamente sus condiciones de vida. La vida en la ciudad industrial y el fenómeno de la urbanización. La industrialización supuso una mayor disponibilidad de alimentos. Ello repercutió en un descenso de la mortalidad y un fuerte aumento de la población. Esta se concentró específicamente en las ciudades, que fueron creciendo con las oleadas de inmigrantes, procedentes sobre todo de zonas rurales y atraídos por el trabajo de las industrias. El crecimiento de las ciudades no fue acompañado de una planificación urbana, de una planificación pensada de la ciudad. De ahí la carencia de servicios básicos, la carencia de agua corriente, la carencia de alcantarillado y la falta de higiene. Los trabajadores vivían entonces hacinados en pequeñas y míseras casas. Su principal pasatiempo consistía en acudir a la taberna, en tanto las mujeres atendían luego del trabajo las tareas domésticas. La mejora de sus salarios les permitió acudir a espectáculos como el fútbol o el boxeo. Hoy podemos ver esta realidad del proletariado, el papel de la burguesía y la importancia de las fábricas en una serie reciente de Netflix titulada Un juego de caballeros o un juego inglés. La burguesía vivía en elegantes barrios que fueron progresivamente mejorando todos sus servicios: alcantarillado, agua potable, iluminación, pavimentado. Surgieron entonces los grandes y amplios bulevares destinados al paseo de los burgueses. La burguesía hacía una intensa vida social, acudía a los cafés, al teatro, a la ópera, a los casinos, a los cabarets. Mientras tanto, todas esas condiciones de vida le eran negadas al proletariado. La revolución industrial llevó consigo la aparición de esta nueva clase social, el proletariado. Estaba constituida por los obreros que trabajaban en las fábricas y que vivían en las ciudades de manera hacinada. Los obreros no eran propietarios, no poseían máquinas, no eran los dueños de las máquinas que manipulaban, carecían de control sobre ellas. Estas eran propiedad de los patronos, de los burgueses. Para sobrevivir, vendían sus servicios a aquellos otros a cambio de míseros salarios. Mujeres y niños eran explotados, al igual que hombres adultos varones. Las condiciones de vida de la clase trabajadora durante las primeras fases de la industrialización fueron pésimas. Larga jornada de trabajo, hasta 16 horas continuas, sin condiciones de seguridad en la fábrica, sin seguro médico, sin paro, sin pensión a la vejez. Esta terrible situación lo llevó en muchas ocasiones al alcoholismo, al juego, a la prostitución e incluso a la delincuencia. Las precarias condiciones en que se desarrollaba la vida de la clase trabajadora alentó la aparición de ideologías que criticaban al sistema capitalista. Llevaban adelante una bandera, propugnaban su destrucción y la búsqueda de alternativas basadas en la igualdad y en la solidaridad. Surgen así diversas corrientes ideológicas que abordaremos en futuros programas, como el socialismo utópico, el marxismo o el anarquismo. El proletariado se organizó en partidos políticos y en sindicatos de carácter revolucionario para justamente reivindicar sus intereses y luchar por la desaparición del capitalismo, el cual era injusto con ellos. Nacieron organizaciones como el Partido Socialdemócrata Alemán o las Trade Unions británicas. Los trabajadores, al margen de su nacionalidad, tenían problemas e intereses comunes. Ello dio lugar a la aparición de asociaciones de carácter internacional como la AIT, fundada en 1864. La huelga fue uno de los recursos empleados como medida de presión para conseguir sus reivindicaciones.
Hemos trabajado hasta entonces, a grosso modo, las principales características de la primera y de la segunda revolución industrial y los fenómenos económicos y sociales que ésta conlleva. En próximos programas nos ocuparemos de trabajar sobre las ideologías del siglo XIX que denuncian y proponen alternativas distintas al sistema capitalista. Muchas gracias por la atención y nos estaremos viendo o escuchando a través de estos podcasts.